Hola, bienvenidos a una clase de biología. Para el día de hoy vamos a tratar las teorías relacionadas con el origen de la vida. Pero ¿qué teorías en sí vamos a trabajar? Únicamente las teorías que evalúa el IFES. El IFES no estaba evaluando algunas teorías acerca del origen espontáneo de la vida, ¿sí? Pero de un momento para otro empezó a evaluar, ya hace 6 años que vino a evaluar desde la teoría de Van Helmont. Entonces tendremos que tocar únicamente la teoría de Van Helmont. Pero lo que son teorías relacionadas con Aristóteles, acerca de que el origen de la vida surgió a partir del lodo, eso ya no se mantiene como una teoría de fundamento o hecho. Tampoco se tratará aquí la teoría del creacionismo, ni tampoco la teoría de la panspermia, acerca de que la vida llegó de alguna parte del universo por medio de un meteorito, porque, pues bueno, si la vida vino de un punto específico del universo, ¿cómo surgió allá en ese punto? O sea, todo no ha tenido un fundamento. Y no quiero indagar en la parte de la teoría creacionista, porque entonces unos van a hablar desde el punto de vista de su creencia y otros desde el punto de vista de ellos. Entonces es mejor que indaguemos en la parte de que evalúa el IFES acerca de la parte únicamente científica y hasta ahora comprobada. Entonces, iniciemos, por favor. Iniciemos con Van Helmont. Van Helmont es un médico holandés que imparte sobre el fundamento de camisas sudadas, de trigo, y mantenerlos en un punto específico de una habitación sin ninguna condición de luz. No tenía alguna alternativa de luz esa habitación. Tenemos que sostener también de que en los años de 1600 los sistemas de acueducto y alcantarillado de cualquier parte de Europa no eran las mejores, no estaban muy desarrolladas. Entonces las personas mantenían su convivencia con las ratas, ¿sí? Entonces las personas pasaban por la calle y las ratas era común que se las mirara en rincones. Por lo tanto, las ratas mantenían en rincones oscuros o rincones donde se mantenían algunos resguardos de grano o rincones donde había depósitos de basura. Entonces, la higiene y la condición sanitaria de esa época era muy mala. Por lo tanto, las ratas mantenían conviviendo con el hombre. Entonces, ¿qué se le ocurre a Van Helmont? Van Helmont dice, bueno, yo ya sé cómo surge la vida. Podemos dejar en un rincón camisas sudadas, ese trigo, y dejémoslo allí unas semanas, en lo posible un mes, a ver qué sucede y verán que vamos a encontrar vida. Bueno, entonces la gente que seguía los fundamentos teóricos de Van Helmont vienen y hacen lo que este señor plantea. ¿Y qué pasa? Efectivamente llegan al casi mes y encuentran algunas camadas de ratas. Cuando hablo de camadas es que encontramos ya ratas pequeñas como las ratas adultas, consumiendo y alimentándose de ese trigo. Por lo tanto, ya cuando ellos fueron a ver casi trigo, no encontraron en la misma cantidad que tenía que haber estado, que inicialmente dejaron en ese rincón. Y esas camisas, obviamente, también en otro grado de deterioro. Por lo tanto, la gente siguió manteniendo esa teoría basada en la generación espontánea, ¿sí? Que es una de las que sí pregunta el IFES. Por lo tanto, Van Helmont hasta allí se mantuvo
y la teoría siguió teniendo acogida por algunos científicos de la comunidad europea. Pero ¿qué pasó? Hubieron científicos que no apoyaron su teoría. Desde ese punto de vista, ellos no apoyaron porque entonces dijeron, entonces nosotros también surgimos a partir de las ratas. Pero ¿cómo surgimos a partir de las ratas? Si realmente nosotros no hemos evolucionado en menos de un mes o en 2 o en 3 meses, o cuántos serían los meses para evolucionar a partir de una rata. Entonces, ¿qué pasó? Realmente no se mantuvieron, digamos, acorde o no llevaron en una buena armonía esa teoría establecida por Van Helmont, por lo que sí les dio por, digamos, indagar en otras claves para obtener otra teoría. Por lo tanto, la teoría de Van Helmont se mantuvo hasta los años de 1600 y únicamente a partir de allí, que la vida surge a partir de camisas sudadas, trigo, en condiciones de un rincón donde no le llegue nada de luz y se mantenga días y casi un mes para que surjan camadas de ratas. Francisco Redi impone y promueve su teoría demostrándole a la comunidad europea de que realmente la teoría de Van Helmont de el origen espontáneo de la vida no era de esa forma a partir de el trigo con las camisas sudadas. No, él quiso demostrarle a la comunidad científica bajo el siguiente experimento. Él tomó 3 frascos de vidrio y los 3 los llenó de carne de serpiente, carne de pescado, carne de equino, de bovino. El frasco número 1 no lo selló. La carne quedó a la intemperie, expuesta al aire libre. Mientras que el frasco número 2 quedó sellado de forma hermética. Habían en esa época 2 sistemas para sellado hermético. El primero era con un sistema de corcho, como a manera de las botellas de vino, y el segundo era por medio de los tejidos más elásticos que hay, que son las vejigas de las reses. Entonces, en esa época, esos 2 sistemas para sellado eran los más óptimos para que no entrara aire a los recipientes. Y el tercer frasco quedó cerrado únicamente con una tela algo porosa, a manera como de una gasa. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Aquel frasco que quedó destapado a la intemperie estaba muy aturdido de moscas, muy seriado de moscas, se llenó el recipiente, pero aquí vamos a encontrar tres factores importantes. El primero, la presencia de los huevos sobre la carne. La segunda, la presencia de larvas, la formación de esas larvas a partir de los huevos. Y esas moscas, ¿quiénes fueron? Las que dejaron los huevos sobre la carne. Entonces son 3 factores importantes. Si las moscas venían al frasco, obviamente estaban dándole origen a esos huevos y esos huevos le darían origen a esas larvas. Entonces, la vida surge a partir de la misma vida. Eso fue lo que quiso plantear Francisco Redi. Claro que la carne, si nos vamos a la condición de la carne, ya se había oxidado esa proteína, por lo tanto ya presentaba un grado alto de putrefacción. Si nos vamos al segundo recipiente, al segundo frasco, el que les comentaba que estaba allí con el sellado hermético y el que ustedes pueden mirar en
y evidenciar allí en la diapositiva, estamos mirando que no hay ni la presencia de moscas ni la presencia de huevos y por lo tanto no hay presencia de larvas. Nunca habría el contacto directo de las moscas hacia la proteína de la carne. Entonces, ¿qué pasa? No estamos viendo ninguno de los tres factores que miramos en el anterior frasco. Y el tercer frasco, que estaba a medio cerrar, entonces, ¿qué estamos mirando? Estamos mirando la presencia de las moscas que únicamente logran llegar hacia la parte superior del cerrado de la boca del frasco y tratando de dejar la forma de vida a manera de huevos, pero no vamos a encontrar de larvas. ¿Por qué? Porque como les dije, en el primer frasco es necesario que haya la presencia de esa proteína, además las condiciones del aire, varios factores para que se dé la supervivencia de las moscas, pero por la transición de la formación de las larvas. En este caso no vamos a encontrar formación de larvas porque nunca va a tener contacto directo las moscas con esa proteína en grado de putrefacción. Ahora sí, ¿qué pasa? En ese tercer frasco es muy probable que los huevos ya lleguen a descomponerse y a dañarse porque nunca va a surgir la condición de grado larvario. Por lo tanto, ¿qué estamos mirando allí? Si destapamos los tres frascos, grado de putrefacción máximo en el primero, en el segundo muy bajo o mínimo grado de putrefacción y en el tercero un grado de putrefacción medio. Y para que se dé la vida deben darse unas condiciones básicas. Eso es lo que está planteando Francisco Redi, como la temperatura, el aire, la condición de esa proteína de la carne, etc. Continuando con el experimento de Spallanzani, su teoría se fundamenta en el siguiente proceso del experimento. Estamos mirando aquí en la diapositiva matraces. ¿Qué es un matraz? Es un recipiente de vidrio refractario que se utiliza para laboratorios, bien sean de química o biología, y les dijo a sus ayudantes de laboratorio que le ayudasen a deformar los cuellos de dichos recipientes en forma de cuellos de cisne, que se los conoció en ese entonces, o a manera de S. En la diapositiva logramos mirar aquí cómo se virtieron esos caldos totalmente hervidos. Él los hirvió a lo máximo que pudo y durante bastante tiempo. Posteriormente dejó un matraz con ese caldo hervido sin ningún tapón de algodón o un tapón de algo en el orificio. Pero tomó otro matraz y ¿qué hizo? Le colocó un algodón untado de polvillo de pólvora. Entonces los dejó algún tiempo. Habiendo quedado durante un largo tiempo esos matraces, el primero que indicó que no había la presencia alguna de esporas de bacterias sobre el orillo o el orificio o en la parte inicial de dicho cuello. Pero el segundo matraz, como estaba tapado con ese algodoncillo de pólvora, sí indicó muestras de algunas esporas de bacterias adheridas ahí. Posteriormente, ¿qué hizo? Tomó uno de los matraces y partió el cuello y lo dejó a la intemperie durante algún tiempo. ¿Qué le indicó dicho experimento? Que el contacto directo
a una temperatura específica con el aire, ya daba las condiciones para que se proliferaran las bacterias y entonces el caldo ya pueda tener un grado de putrefacción o descomposición. Porque si analizamos los caldos que habían sido hervidos a largos periodos de tiempo, sí estaban esterilizados completamente, estaban esterilizados, pero ya estamos dejando el caldo después de muy largo tiempo a la intemperie, ya el último que él partió. Por lo tanto, ya las bacterias pueden ya anidar, pueden colonizarlo. Alexander Oparin, un profesor reconocido de una de las mejores universidades de Rusia, planteó su teoría a partir de qué? De la formación de la corteza terrestre después de haber pasado miles y miles y millones de años de empezarse a formar como planeta. Entonces, la corteza terrestre estaría a unas temperaturas máximas y recién formándose, por lo que las descargas eléctricas, los rayos, las tormentas eran indispensables aquí. 1. 2. La formación de los volcanes y el arrojamiento de la lava también serían indispensables. 3. Las lluvias promovidas por el agua. 4. La formación de los mares. Entonces, estas condiciones que se empezarían a dar, ¿trabajarían con qué? En base a los volcanes se estaría dando la formación del compuesto del amoníaco 1 y 2 del metano. También se estarían dando la formación de gases como el óxido sulfuroso, el monóxido de carbono y el hidrógeno diatómico. La presencia nomás de estos compuestos, solamente la presencia, darían la formación de gases muy letales que no podrían dar origen a la vida. Hasta ahí. Serían tan letales que no podrían ni surgir ni sobrevivir bacterias. Gracias al agua y a la presencia de esas descargas eléctricas, el movimiento de las moléculas fue muy importante. Para ello se estarían formando los primeros azúcares más simples, los primeros lípidos y las primeras proteínas. Cuando hablamos de las proteínas, la estructura fundamental serían los aminoácidos esenciales que se empezarían a dar. Stanley Miller, uno de los mejores estudiantes de biología de una de las universidades de los Estados Unidos, quiso comprobar la teoría de Oparin. Él sabía de que Oparin no la había comprobado en un laboratorio, por lo tanto, él fue uno de los primeros promotores en meterse a un laboratorio y decir, hasta que yo no compruebe esa teoría de Oparin, no me quedaré satisfecho y le diré al mundo que realmente así es como se daría el origen de la vida. Por lo tanto, en un laboratorio tomó balones de material refractario y comenzó a diseñar el mismo planteamiento que hizo Oparin. Tomó, como estamos mirando en la diapositiva, estamos observando allí dos balones en el cual en el primero miramos agua que está hirviendo y en el segundo estamos mirando la presencia de los compuestos que ya habíamos mencionado en la teoría de Oparin, que son cuáles estamos mirando allí: el agua, el metano, el amoníaco, el hidrógeno diatómico, el monóxido de carbono, pero también haría la presencia del dióxido de azufre. Todos estos compuestos sometidos a muy elevadas cargas eléctricas darían la presencia de la formación de los primeros aminoácidos. En un laboratorio sí se pudo comprobar la formación de estos. Pero ojo, lo que no se logró comprobar aquí
fue la formación inicial del ADN ni del ARN. Nunca. Solamente se pudo llegar a comprobar la formación de algunos primeros aminoácidos. También es indispensable, aparte de Stanley Miller, destacar la teoría de Fox, un experimento que realizó Fox en Hawái, en unos volcanes, porque él a temperaturas elevadas, trabajadas allá, y también con algunos compuestos, sí logró determinar la formación de los primeros nucleótidos. Y los primeros nucleótidos serían los primeros promotores para la formación del ADN, porque recordemos que los nucleótidos que son, el nucleótido está formado de un grupo fosfato, una base nitrogenada y un azúcar pentosa. Por lo tanto, si él dio la formación de los primeros nucleótidos, varias cadenas de nucleótidos sí darían la formación al ADN. Por lo tanto, en la última diapositiva que podemos establecer que los primeros átomos serían carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, los cuales interactuando entre sí darían moléculas como el amoníaco, el agua, el metano, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, y estos interactuando entre sí darían las macromoléculas, que serían azúcares simples o carbohidratos, lípidos o grasas simples, proteínas y aminoácidos. Estos se formaron ¿bajo qué condiciones? Se formaron bajo temperaturas muy elevadas, se formaron bajo la interacción de descargas eléctricas, la formación de volcanes, el arrojamiento de lava de estos volcanes y de magma. El movimiento del agua sería indispensable, y todo esto llevaría a la formación de los primeros coacervados, que será el siguiente tema para la próxima clase.